Amén. ¿Lo pueden leer? Alguien que tenga la voz así como un ángel. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las aguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Mire cómo es Dios. Nosotros no le dijimos a nuestra hermana Lourdes que leyera algo sobre el amor. Pero Dios hoy nos quiere hablar de uno de los mayores dones que el ser humano puede poseer, que es el amor. Amén. Cuando hablamos de dones, hablamos de regalos. Y Dios le dio regalo a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Dios, cuando permitió que nosotros existiéramos, depositó dones en nuestras vidas, talentos, habilidades que vienen de parte de Dios. Por eso cada uno de ustedes no deben de escuchar la voz del enemigo, haciéndole entender que ustedes no valen nada, o que, como decimos nosotros en nuestro país, son cero a la izquierda. No, ustedes son personas importantes para Dios y Dios los ha capacitado para hacer cosas extraordinarias en su nombre. Amén. Por eso Dios ha puesto dones en nuestras vidas. Para hablar de los dones tenemos que hablar de Pablo. ¿Y a quién le escribió Pablo esta carta de los Corintios? Cuando hablamos de los Corintios, estamos buscando una ubicación muy específica y era un fluir de comercio. Era en el tiempo de Pablo, los Corintios, era una ciudad con un comercio extraordinario, se movía mucho dinero, pero también se movía mucho al pecado. A Corintios se conocía como la ciudad del pecado. Tanto así que había un templo que se llamaba Afrodita, que había 1000 mujeres dedicadas a la prostitución, rindiéndole culto a esa mujer, a esa imagen. La Biblia la describe como fornicación. La Biblia describe todo esto. En todo el imperio de Roma conocían a Corintios por la ciudad del pecado. Había mucha maldad, mucho odio, mucho matrimonio destruido, mucha prostitución. Ahí donde estaba la iglesia. Ahí en ese medio de tanta maldad había una iglesia a la que Pablo le escribe. Esta iglesia tenía problemas, había problemas familiares, había disputas entre hermanos, pero Dios, el Espíritu Santo, había depositado dones en muchos hermanos ahí. Ahora nosotros no debemos asustarnos del mundo que nos rodea. Dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces Pablo estaba como animando a la gente a entender que cuando nosotros tenemos un propósito de Dios, no importa la situación o lo que nos rodea, el propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Y algo que me llama la atención, ¿se va a cumplir con nosotros o sin nosotros? Correcto. Porque Dios no va a parar lo que Él va a hacer en esta tierra. Ahí estaba la iglesia y me llama la atención porque la Biblia habla sobre la dificultad que vivió la iglesia. Había persecución, aflicción, pero hay algo que me llama la atención, lo que Pablo escribió. Es pues la certeza, o lo que leímos al último, procurar los mejores dones. Nosotros, yo le había hablado un poquito cuando estamos en el Zoom de los dones, pero ¿cuál sería el mejor don que nosotros podemos tener? ¿Cuál sería la mejor interpretación de lo que Pablo está hablando? Pablo nos dice a nosotros, ahora permanecer en la fe. Uno de los pasos más importantes de nosotros es estar parado en la fe, saber en quién hemos creído. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para hablar de la fe tenemos que hablar de tres tipos de fe. La fe natural. ¿Cuál es la fe natural? La fe natural es la que yo tengo por experiencia que he vivido en mi etapa de mi vida. Por lo menos, si yo tengo que pagar el piso, tengo fe porque tengo un buen trabajo y tengo un buen sueldo. No me preocupo, porque a mitad del mes me pagan y pago el arriendo. O tener fe natural de que me duele la cabeza y yo sé que si voy a la farmacia, adquiero una pastilla, la compro y se me va el dolor de cabeza.
Es una fe natural, una fe que cada uno de nosotros tenemos, una fe en confiar en alguien, una fe que nosotros podemos depositar nuestra confianza en una persona y le tenemos confianza que Él va a hacer esas cosas. Esa fe natural la tenemos todos, pero también hay una fe que es motivadora. ¿Cuál es esa fe motivadora? Que viene una persona y te motiva a hacer algo y en tu mente y en tu corazón tenía la certeza que tú lo ibas a hacer, pero como alguien te motivó a hacerlo, tú te atreves a hacerlo. En la Biblia hay una mujer que tenía una fe motivadora, que era la mujer del flujo de sangre. ¿Por qué? Porque ella tenía dinero. Su fe natural era una fe motivadora. ¿Por qué natural? Porque ella creía que con el dinero que tenía iba a ser sana. Dice la Biblia que ella tuvo 12 años padeciendo de esa enfermedad. Y dice la Biblia que lo gastó todo en médico, pero no hubo sanación. Ella confiaba ¿en qué? En el dinero. Pero el dinero no la sanó. La fe motivadora es que yo puedo escuchar el mensaje de salvación y ese mensaje toca mi corazón, me convierto a Cristo, pero cuando viene la persecución, vienen los problemas, me aparto de Él. Ya digo, reniego de Dios porque Dios no soluciona mis problemas. Es una fe motivadora. La Biblia dice que vamos a leer ese versículo. Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21. Mateo 13, 20, 21. ¿Lo tienes? Sí. ¿Puedes leer? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, cuando viene la persecución, yo recibo la palabra, pero cuando viene un problema, la gente se aparta de Dios, se olvida de Dios. Por eso a mí me gusta lo que dice la Biblia: el reino de los cielos sufre violencia, solamente los valientes lo arrebatan. ¿Cuáles son esos valientes? No importa qué problema yo estoy pasando, no importa qué situación yo estoy viviendo. Mi esperanza no está en los problemas, mi esperanza está en el Dios que tiene poder para solucionar cualquier dificultad. Amén. Pero aunque no la soluciona, yo siempre tengo que tener mi fe en Jesús. Amén. Ahora, está la fe en Dios. La fe en Dios es creer lo que Dios nos ha propuesto, creer lo que Dios ha dicho en nuestras vidas. Mi fe en Dios es una fe ciega. Por eso dice la Biblia: no ando por vista, sino por fe. Pero nosotros tenemos algo que nos, ¿cómo decirle la palabra para que me puedan entender? Parece que nos regaña, a veces, vamos a poner a ese término, nos regaña, porque nosotros primero tenemos que ver para creer. ¿A cuánto le pasa así? Yo tengo que ver para creer que algo va a suceder. Por lo menos alguien le dice a usted: no tengo empleo, ve, párate en esta compañía y te van a dar un empleo. No, pero si no me han llamado, tienen que llamarme primero. Entonces, ¿qué está diciendo él? Yo tengo que ver o escuchar para creer que algo va a suceder. Y la fe no funciona así. La fe viaja a lo invisible, creyendo lo que no se ve se va a hacer realidad en mi vida. Esa es la fe de Dios. Por eso dice la Biblia: la certeza, la convicción. Yo tengo que creer que lo que no tengo lo voy a obtener. Amén. Tengo un amigo, el evangelista, en el cual él predicó y el cual mi esposa se entregó con él al evangelio. Él es un evangelista, el ministerio de evangelistas son los que andan predicando a la gente y hacen una labor muy bonita. Este hombre, él nos cuenta que él era administrador de depósito de licor en Venezuela y tenía un buen sueldo, mensual tenía un buen sueldo, vivía bien, vivía como una persona de clase media, por decirlo así, tenía todo. Pero un día, cuando él entregó su corazón a Jesucristo, Dios le dijo: deja el trabajo y sírveme. Él tuvo que pensar rápidamente y él tuvo que decidir y al final tuvo que hacerle caso a Dios. Pero cuando él hizo caso a Dios, empezaron los problemas, empezaron a faltar muchas cosas en su casa. El alimento, pagar esto y pagar lo otro. Y la esposa estaba brava con él.
tú sí eres tonto, antes lo tenía todo, ahora no tiene nada. Y él dice que la escuchó y no le puso atención, sino se fue al cuarto a orar. Y se arrodilló a Dios. Y oraba a Dios. Y él y la esposa entraban en el cuarto, mira que mi hija no tiene para comer, tu hija no tiene para comer. Y empezó a pelear. Y él concentrado en la oración. Y él oraba a Dios. Y Dios le dijo, levántate, te mostraré una casa. Y toca la puerta. Y cuando entre en esa casa, haz como si fuera tu casa. Y él se levantó, le dijo a la esposa, vamos, que vamos, tráete la bolsa del mercado, que vamos a hacer mercado, pero no hay dinero. Tráete la bolsa del mercado, ¿quieres comer? Sí, tráete. Y ellos van, y va caminando, y ve a la esposa que pasa en el primer supermercado, y no entra. Y él le hace así, ¿qué pasa? Tranquila, cuando Dios le muestra la casa, entra ahí. Él toca el timbre, la puerta, cuando la anciana le abre la puerta, él va corriendo, se sienta en el sofá, se quita los zapatos, cruza la pierna y la mujer, pero no estás en tu casa. Dios me dijo que yo estaba en mi casa. Y él esperando así, miraba a la ancianita con un saco echando comida. Amén. Y él decía, echa más. En su corazón, echa más. Y la señora anciana le regaló 4 bolsas. Y él dice, le di la más pesada a mi esposa, para que aprenda que los hijos de Dios, cuando confían en Él, nunca pasarán necesidad. Amén. Eso es fe en Dios. Increíble. Eso es fe en Dios. Es igual que la ancianita, que los jóvenes se burlaban. Pídele a tu Dios pan, que no tiene que comer. Y la ancianita decía, mi Dios suplirá. Y alguien pasó y le tiró un pan y se estaba burlando. Mira, ahí tiene tu Dios. Y la ancianita lo mira, Dios te usó a ti para que me diera pan. Porque eso es fe. Entonces, creer en Dios es creer que Él va a hacer realidad nuestro sueño. Pero creer en el tiempo de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuánto tenemos fe? Es tener fe, es caminar a ciegas. Fe es caminar en una oscuridad que tú no estás viendo, pero tú estás escuchando que Dios te está diciendo que camine por ahí. Tú no sabes lo que hay a la derecha ni lo que hay a la izquierda. Tú sabes que delante de ti está el Rey llamándote. Eso es fe. Fe es creer que Dios tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Por eso Pablo le dice a los corintios, permaneced en la fe. Mira cómo está viviendo esta ciudad llena de pecado, llena de maldad. Pero a la iglesia le decía, ten fe. Y otra cosa que Pablo le decía a ellos, pero mantener la esperanza, dice el versículo, mantenerse en esperanza. Ahora, la esperanza significa que todo lo que Dios prometió, te lo va a cumplir. Pero tenemos que tener la esperanza. Pero la esperanza tiene algo, un ingrediente que algunos de nosotros no tenemos. La paciencia. ¿Cuántos de nosotros juega un papel importante la paciencia? Amén. ¿Cuántos son muy pacientes? No. Somos seres humanos y hay que reconocer que a veces la paciencia, muchos no la tenemos. Tengo para unas cosas, para otras no. Entonces, quiere decir que en algunas cosas nos falta paciencia. Y no solamente te pasa a ti, yo creo que a todos los que estamos aquí nos pasa. Sí. La paciencia, por lo menos cuando estamos orando a Dios por algo que queremos, o una persona que está demasiado enferma, quiere que Dios la sane así. Bueno, eso es otra paciencia. Pero es paciencia. La paciencia tiene un solo significado, un solo sinónimo. Es que ¿Sabes? no hay otra opción, tienes que esperar de Dios y esa paciencia tiene que estar sí o sí. Si no, lo que quieres es magia. Dios, hazme esto y ya, que aparezca. Es imposible. Pero la Escritura califica la paciencia del ser humano normal como una paciencia inútil. Una paciencia que perece. Vamos a Proverbios 11:7. Miren lo que dice la Biblia del Proverbio sobre la paciencia natural. Cuando lo tenga, Amén. Amén. lo puedes leer. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Cuando muere el hombre impío, ¿perece qué? Su esperanza. Ahora,
Hay un testimonio que a mí me gusta compartir mucho de un chico, Glenn, él nació en Estados Unidos, era un chico de una parte muy humilde donde había granja, y ese chico fue al colegio un día normal de la semana, pero en el colegio hubo un incendio tan fuerte que el salón donde él estudiaba lo arropó y las llamas arroparon todo su cuerpo y tenía quemadura del 1er grado. Tanto así que la piel de la pierna se le pegaba a los huesos. Casi le consumía toda la parte de la cintura hacia abajo. Cuando los bomberos lo sacaron, le dijeron, tú eres un milagro. Era un milagro de Dios porque está vivo. Pero cuando va al hospital, los médicos le dicen, tú eres, claro que eres un milagro, pero no vas a caminar. Vas a quedar inválido para toda tu vida. Pero lo que me llama la atención de este chico, que cuando el médico le dijo eso, él lo escuchó, pero no se lo llevó al corazón. Él escuchó la situación que él tenía. Era una situación crítica, una situación dolorosa. Y una de las cosas que también que complicaba el asunto es que los padres no tenían dinero para llevarlo a una mejor clínica y hacerle una mejor cirugía y terapia y todo eso que él necesitaba. Pero cuando fue de alta, él le dijo al médico estas palabras y a su padre cuando iba en la silla de ruedas, ustedes ven este día, yo voy a volver a caminar. Y los médicos le daban ese entusiasmo, pero en el corazón de los médicos no estaba que iba a caminar. Dice la historia, el mismo testimonio, que cuando él se esforzaba, en toda la zona de donde él vivía se escuchaban los gritos de dolor. Y los chorros de sangre no paraban por tanto movimiento que él hacía para volver a intentar caminar. Él cuenta que el dolor que él sufría no lo detuvo. Él se hacía se sanaba él mismo, se curaba él mismo e intentaba. Al año siguiente, cuando los médicos lo fueron a ver, él daba paso como un bebé recién nacido. Y los médicos quedaron sorprendidos. Esto es un milagro, tú no puedes caminar. Y él le dijo, y no solo eso, yo voy a correr. Wow. Es la esperanza que él tenía su corazón, su fe, porque fe es tener la esperanza. Y él empezó a dar paso y en el año 1933 al 1940 rompió 5 veces récord mundial en las Olimpiadas representando a Estados Unidos en 1500 metros. Aleluya. Nosotros escuchamos testimonios así, pero esto nos debe dar la valentía de nosotros de ir por lo que Dios nos ha prometido. Amén. De creer. Pablo le decía, tengan esperanza. Este chico tenía esperanza. Cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos marca con una palabra, nosotros no debemos de dudar nunca de lo que Dios nos está diciendo, porque Dios no es hombre para mentir. Dios lo que habla lo cumple. Este chico pudo soportar el dolor. Nada en la vida se obtiene tan fácil. Todo tiene un precio. Todo. Si nosotros vamos a una tienda a comprar una zapatilla, pantalones, tenemos que pagar. Y a veces el creyente quiere lo todo fácil. Pero Dios nos está enseñando a nosotros que mientras más duro se ponga el camino, más grande será la bendición. Amén. Más grande, pero tenemos que tener fe y esperanza. La esperanza es poner nuestra mirada en un objetivo. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo en esta tierra? Yo miro, como dice Pablo, yo voy corriendo, pero no voy golpeando el aire. Yo sé lo que quiero llegar a la meta, al supremo llamamiento que Cristo me está haciendo. Eso es tener la esperanza. Vamos a tener dificultades, sí, pero tenemos a alguien que nos dice al oído, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y su misericordia la vemos cada día que nos levantamos. Podemos ver el sol, podemos ver el amanecer. Dios nos está mostrando su misericordia. Dios nos está diciendo, si tú crees en mí, tú vas a ver mi gloria. Amén. Eso es igual que Lázaro cuando muere, que las hermanas llegan corriendo, Señor, si tú fueras estado aquí, mujer, no te he dicho, si crees, verá la gloria de Dios. Yo sé, Señor, que en los postreros tiempos resucitará. No, solamente cree. Al que cree, todo le es posible.
Jesús llegó en un momento para enseñarle a la gente. Jesús podía llegar antes que Lázaro muriera. Pero Él no llegó. Él estaba enseñando algo muy importante a la gente. Igual que cuando Jesús se monta en la barca y pudo calmar la tempestad. ¿Qué le estaba enseñando Jesús a los discípulos? Que su esperanza y su confianza tiene que estar puesta ¿en quién? En Él. Cuando Jesús le dice a la gente, quita la piedra, Señor, son 4 días que han muerto. En 4 días un cuerpo se descompone. El cuerpo empieza a descomponerse, a decaerse. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, Señor, gracias porque siempre me escuche. Lázaro, sal fuera. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que si Dios levantó a un muerto de 4 días, no tiene poder para solucionar alguno de nuestros problemas. No tiene poder para hacer un milagro en nuestra vida. No tiene poder para restaurar un matrimonio, no tiene poder para sanar una enfermedad, no tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Sí. Nosotros lo que tenemos que tener es fe y esperanza. Pero dice la Biblia que el mayor de los dones es el amor. Sí, Señor. Pero ¿cuál amor habla Pablo? El amor ágape, un amor incondicional. Ese amor no lo tenemos nosotros, ese amor viene de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a qué? A su Hijo. Sin esperar nada a cambio, lo entregó. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos que ser como Jesús. ¿Cuánto tenemos amor incondicional? ¿Cuánto tenemos ese amor que no importa que nos paguen más? Porque me gusta lo que dice Jesús, si alguien tiene una quesita en la mejilla derecha, ponle la otra. ¿Qué quiere decir? A lo mejor no te van a pegar, pero van a hablar mal de ti. Pero ¿cómo vamos a mirar a esa gente que habla mal de nosotros? Con amor. Y el amor que habla Jesús es que si tú lo amabas antes, ahora tienes que amarlos más, no importa lo que diga. Porque ¿cómo nos comportamos nosotros con Dios? ¿Cuántas cosas malas le hicimos nosotros a Dios? ¿Cuántas ofensas le hicimos nosotros a Dios? ¿Y Él cómo nos mira a nosotros? Con amor. ¿Nos equivocamos? Sí. El que no se equivoque, lo voy a decir como dice la palabra, el que no peque, que tire la primera piedra. Todos nos equivocamos. Pero ¿cómo nos mira Jesús? Con amor. Él nos extiende tu mano. ¿Te equivocaste? Sí, tranquilo, pero yo te amo. Y te voy a ayudar a levantar. Entonces Pablo le dice a los corintios, hey, ustedes quieren dones de sanidad, ustedes quieren hacer milagros, pero hay un don que ustedes no están usando. ¿Cuál? El amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta. Y en el Antiguo Testamento la Biblia habla que el gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero en el Nuevo Testamento dice, amarás a tu enemigo como a ti mismo. ¿Cómo se puede amar a una persona que no ha hecho tanto daño? ¿Cómo se le puede extender a una persona? Yo escuché, a lo mejor alguien aquí lo ha escuchado, el testimonio de Gigi Ávila. ¿De? Gigi Ávila, un evangelista puertorriqueño, que impresionó cuando lo escuché. Gigi Ávila, orando al Señor, le dice, Señor, mi hija que no se pierda, que no se le pierda ni un solo cabello. Su hija se fue de la iglesia, se fue a los Estados Unidos a vivir, tuvo problemas con su esposo y el esposo agarró la escopeta y le dio un tiro en la cabeza y la mató. Y este hombre se metió con Dios preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi hija? Y él se arrodilló 9 días en un cuarto solo con Dios preguntándolo. Cuando Gigi Ávila deja de hablar, Dios le dijo estas palabras, tú me dijiste que no quería que tu hija se perdiera. Sí, Señor, tu hija se iba a perder. Y antes que se perdiera, yo permití que pasara esto. Ahora tú te levantas, ve a los Estados Unidos, a la cárcel, y perdona a tu yerno. Este hombre se levantó, se vistió, fue a los Estados Unidos. Cuando entró en la cárcel, vino y abrazó a su yerno y lo besó y le dijo al oído, yo te perdono, Cristo te ama. Algo así me contaste tú. Es algo increíble. Sí, y el pastor también lo contó la otra vez. Esto es algo increíble. ¿Cómo nosotros podemos perdonar a una persona así? ¿Sabe cómo se perdona? Cuando le permitimos al Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas. Amén.
Porque si lo hacemos por nuestra propia cuenta o por nuestra capacidad, no lo vamos a hacer. Si a nosotros nos miran mal, ni queremos hablar. Si hablan mal de nosotros, ni le queremos hablar, ni queremos pasar por ahí. Es un compañero que vino un cliente y le reclamó algo. El cliente estaba equivocado, ¿sabes? Digo, compañero, a esa casa no entro más. Si se está incendiando, que se enciende. No entro más. Ay, Dios. Por algo, figúrense. Y eso es parte del ser humano. Eso es parte de nosotros. Nosotros podemos ser muy tranquilos. No nos metemos con nadie, pero si alguien nos hace algo a nosotros, como decimos en Venezuela, le ponemos la cruz. Porque es parte. Pero cuando el Espíritu Santo entra en mi vida, cuando el Espíritu Santo entra en su vida, y usted le permite que Él fluya, el amor del Padre se va a manifestar. Porque a mí me gusta lo que dice Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban, uno de los discípulos, de los diáconos que habla la Biblia, está siendo apedreado, dijo, Señor, no le tomes en cuenta su pecado. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. El amor ágape es el amor más hermoso que hay. Y me gusta lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan. Primera de Juan 3, 16. Nosotros hemos conocido lo que es el amor en Cristo. En Cristo dio su vida por nosotros. Demos también nosotros la vida por los hermanos. Ahora, en esto hemos conocido el amor de Dios, que Él puso la vida de su Hijo. Ahora dice la Biblia que nosotros debemos de poner nuestra vida por nuestros hermanos. Ahora, hay muchas interpretaciones que podemos nosotros sacar de poner la vida. A lo mejor no puede ser que nos vayan a matar por otro, ¿no? Pero sí la podemos poner de distinta manera. ¿De qué manera? De ayudarle. Ayudarle económicamente, de brindarle un abrazo, de darle cobija. Porque me gusta lo que dice la Biblia, cuando Jesús le dice a los fariseos, estuve preso y no me visitaste. Estuve desnudo y no me diste vestida. Tuve hambre y no me diste de comer. Y ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo? Cuando no lo hiciste con uno de estos. No me lo hiciste a mí. Entonces, mostrar el amor de Dios para el mundo es una locura. Para el mundo no lo va a entender. El mundo no va a comprender lo que Dios hace. El mundo, a mi papá le dieron un botellazo y en el hospital, cuando yo veo a mi papá al hospital, la gente dice, ¿y no te la vas a quitar? No, ¿por qué? Pero tú estás loco, no te vas a quitar lo que le hicieron a tu papá. Digo, no. ¿Y vas a dejar eso así? No, yo no lo voy a dejar así. ¿Y qué vas a hacer? Orar a Dios para que Dios tome el control de todo. Y ellos dijeron, con razón, es uno de los evangélicos más tontos que conozco. Así me dijeron. Cuando yo veo al hombre cara a cara, lo único que le digo, ¿sabe algo? Cuando tú te fumes tu vitamina, para no insultarlo, le dije, hazlo solo. Y toda la gente quedó asombrada. Porque la gente de mi barrio me conocía como era yo. Pero cuando Cristo transformó mi vida, todos quedaron asombrados. Pero yo no lo hice porque yo soy bueno, no. Yo lo hice porque le permití al Espíritu Santo controlar mi vida. Nace en ti eso. Claro, porque en nuestro ser no nace ser bueno. Nuestro ser tiene un sistema de alarma que cualquier cosa que nos pase nos autodefendemos rápidamente. Una reacción automática. Rápido. Pero cuando tenemos al Espíritu de Dios y le permitimos que Él nos controle, para el mundo vamos a ser las personas más tontas. Pero para Dios vamos a ser las personas más hermosas de demostrar quién es Cristo en verdad. Amén. ¿Y sabe cuál es el mayor de los dones? El amor de Dios. Si alguien me pregunta a mí, yo me he entrevistado con teólogos, con personas, y yo siempre le digo, el mejor atributo de Dios es el amor. Dios tiene infinidad de atributos.
Dios es omnipresente, omnisciente, omnisapiense, pero el mejor atributo de Dios es el amor. Y por ese amor nosotros hemos alcanzado misericordia. Por ese amor nosotros le hemos conocido. Entonces uno de los mayores dones de Dios es el amor. Y el que no ama, dice la Biblia, no ha conocido a Dios. El que no ama de verdad no ha conocido a Dios. ¿Es fácil amar? No. Sí. Depende. Depende si la persona que está de nuestro lado nos dan lo que nosotros necesitamos. Por eso dice Jesús, cuando hagas fiesta no invites a tus amigos. Porque tus amigos te van a traer regalos, te van a traer esto. Cuando hagas banquete, invitar a los cojos, a los mancos, a los pobres, porque ellos no te van a dar nada. ¿Qué les quiso enseñar Jesús con esta parábola, con esta enseñanza? ¿Qué nos importa más a nosotros? ¿Que nos regalen o nosotros dar? Y la Biblia habla más de dar que recibir. Aunque la Biblia también dice que Dios ama al dador alegre, pero cuando nosotros damos, Dios nos bendice también. Alguien me dijo, pero ¿cómo lo bendice, pastor? ¿Me va a dar dinero? Dios te bendice de distintas maneras. Dios te bendice con un milagro. Dios te bendice que suple tus necesidades. Dios te bendice que sana una enfermedad. Dios te bendice con un coche, con dinero. Pero no solamente Dios bendice con dinero. Dios te bendice con lo que tú verdaderamente necesitas. Entonces la gente cuando pone la mirada en el dinero, la bendición, nos olvidamos del amor de Dios. Somos más interesados que lo que Dios verdaderamente nos quiere dar. Cuando Dios dio a su Hijo, ¿qué necesitaba la humanidad? El perdón. ¿Y quién? El único que tenía el poder para dar su vida y volver a tomar. Y el único que tenía el poder de limpiar el pecado y vencer al diablo en su propio terreno es Jesucristo. Amén. Pero el amor de Dios es lo que nosotros debemos de tener y sentir. Porque ese amor nos va a dar la victoria. Sí, Señor. Ese amor nos va a llevar a otra dimensión espiritual. Amar sin recibir nada a cambio es lo que hizo Cristo. Y mire lo que dice la Biblia. Lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Qué sembró Dios? A su Hijo. ¿Cuántos hijos ha cosechado Dios? Amén. Muchos. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Ahora nosotros debemos de cambiar, sí, todo, sí, debemos de cambiar. Porque el amor familiar entre padre e hijo, uno quiere a sus hijos. Y uno a los hijos, aunque tengan 40 años, siempre van a ser su bebé. El amor, es el amor entre dos personas que se quieren, un hombre y una mujer. Se demuestran amor, se demuestran fidelidad. El amor filial es el amor que le tiene uno a un amigo. Usted tiene amigos que los quiere bastante como un hermano. Sí. Y el amor ágape es un amor sin condición. Ese no pone condición. No te amo porque me das. No importa que no me des. De tu manera te amo. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros le mostremos. Segunda de Pedro, para concluir. Segunda de Pedro, capítulo 1 del 5 al 9. Segunda de Pedro. Vamos a hacer una competencia bíblica. Ya. Claro, pero con ese teléfono no vale. Léalo, pues, Lourdes. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora, fe, conocimiento, dominio propio, paciencia y piedad.
Ahora, ¿quién de nosotros tiene dominio propio? ¿Cómo? Dominio propio. Tenemos fe. Conocimiento lo estamos adquiriendo. ¿Cómo adquirimos conocimiento? Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos los mensajes, cuando nos dedicamos a estudiar la palabra, adquirimos conocimiento. Pero dominio propio. Sí, se tiene, pero hay circunstancias que no te da tiempo ni a pensar en ese dominio, porque reaccionas. Entonces no hay un Pero- dominio. A un 100% no lo hay, pero yo puedo tenerlo. En ciertas cosas. En lo que es planeado a futuro o mañana tal cosa, ya todo eso está estudiado, pero cuando te sorprende una situación que cuestión de segundos y no tienes ni dominio, ni control, ni nada, reaccionas, nada Porque acuérdense de algo, el dominio propio siempre va junto con la paciencia. Estas dos virtudes van unidas. Tú para tener dominio propio tienes que tener paciencia. más. Yo tengo mucha paciencia. Ay, Cuando raspo las hojas de aloe vera, vaya si tengo paciencia. Ahora, 1 Corintios dice así, ahora permanecer en la fe, la esperanza, el amor. Cualquiera Estos tiraría tres, eso y dice... pero el mayor de ellos es el amor. Así que, hermanos queridos, uno de los mayores dones es el amor. Amén. Amén. Y yo creo que, El más bonito. y es uno de los que Dios nos quiere llenar. Porque afuera hay mucha gente que necesita el amor de Dios. Sí, señor. Para terminar, hay una iglesia, no me recuerdo en qué país, pero sí hay una iglesia. Esta iglesia tenía la capacidad de, si no me recuerdo, era de 1000 o 10.000 miembros dentro de la congregación. Un predicador lo invitaron a un aniversario de esa iglesia. Y este predicador se fue vestido de blanco. Todo blanco, el traje blanco, todo blanco. Y se sentó en la parte de adelante, Y esa iglesia tenía muchos diáconos, era como una seguridad nacional que nadie pasaba. Pero hubo un mendigo que tenía años que no se bañaba. Aquí le dice sin techo. Violó la seguridad nacional de esa iglesia y se sentó. Y el olor era tan fuerte que a donde se sentó la gente se movió hacia adelante. Yo tengo amigos pastores que dicen, Douglas, la gente siempre se me sienta atrás, no se me sienta adelante. Y yo digo, siempre pongan un mendigo ahí. Usted lo va a ver cómo se van a mover todo para adelante. Bueno, este hombre, todo sucio, se sentó ahí. Y Dios le habla al predicador que estaba vestido de blanco, le dijo, levántate, ve y abrázalo. El predicador le dijo, Señor, mira cómo estoy vestido. Si yo me levanto, me voy a ensuciar. Dios le dijo por segunda vez, te digo que te levantes y lo abrace. Señor, después que termine de predicar, la tercera vez que Dios le habló, no le habló con cariño, le habló con un regaño. Te dije que te levantaras y lo abrazara. El hombre, como un niño recién regañado, se levantó, fue directamente lo abrazó. Le dio un abrazo tan fuerte que empezaron a llorar los dos. Cuando se despegó ya el traje no era blanco, era gris con negro. Se ensució todo, la parte de atrás era blanco, pero así predicó. Y Dios se glorificó, hubo un milagro, hubo muchas cosas hermosas. Al año siguiente, del mismo tiempo, a la misma fecha del aniversario, invita nuevamente a ese predicador porque Dios lo había usado de una manera especial. Pero este predicador dijo, ahora me voy de negro para que Dios no me sorprenda. Pero uno sabe que uno no sabe que cuando uno se quiere adelantar a Dios, Dios ya lo está esperando allá en la vuelta. Dice, ya te estoy esperando, tengo rato esperándote. A veces uno quiere ser más vivo que Dios. Y uno no puede ser más vivo que Dios. Dios siempre va delante de nosotros. Y este predicador vestido de negro miraba para los lados a ver si venía un mendigo, pero de repente se le aparece un jovencito, joven, bien vestido, con un buen perfume, encobertado y enchaquetado, y le dice, Señor predicador, Dios le bendiga, y le da la mano. Y él queda sorprendido. Era él. Y él dice, oye, ya no es un mendigo, es un hombre
Y el chico le dice, ¿no se acuerda de mí? No. Míreme bien, ¿no se acuerda? No. Yo fui aquel loco que usted abrazó. Cuando usted me abrazó, algo de mí salió. Nadie en la vida me había abrazado y me había demostrado tanto amor como usted lo hizo. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos sencillamente necesitan un abrazo? Sencillamente necesita escuchar, ¿sabe algo? No importa lo que hiciste, confía en mí porque te amo. Y eso es lo que hace Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Nosotros como cristianos no estamos para señalar ni para sentenciar. Nosotros estamos para mostrar el camino del amor del Padre que es Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra, Dios, nos llena cada día. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas.